Hermanos, hemos llegado a la segunda petición, la petición que nos dice, venga tu reino. Hemos visto entonces ya el prefacio, Padre nuestro que estás en los cielos, una de las claves más importantes para que podamos acercarnos a esta oración y empezar a profundizar en su significado, partiendo de esa realidad que habíamos visto, que ahora somos hijos de Dios, los que estamos en Cristo hemos sido adoptados por el Padre. Vimos la primera petición también, santificado sea tu nombre. Es la meta a la que aspiramos todos, la meta a la que aspira también nuestra oración, a la que está dirigida esta oración. Y ahora, al empezar con esta segunda petición, vamos a ver los medios por los que se cumple esa primera petición. Santificado sea tu nombre. ¿Y cómo va a ser santificado el nombre de Dios? Pedimos, venga tu reino, y después vamos a ver, hágase tu voluntad. El nombre de Dios va a ser santificado entonces con su reino viniendo aquí, y cuando hay obediencia en la tierra a su voluntad. Vamos a acercarnos entonces ahora al significado de estas palabras, venga tu reino. Y así como lo hicimos también con la petición, santificado sea tu nombre, vamos a empezar aquí primero por el objeto directo del verbo venga. El objeto directo es tu reino. Y después vamos a pensar qué es lo que significa este verbo que está aquí, venga. ¿Qué es, hermanos, el reino de Dios? Que eso es lo primero que se asume aquí, venga tu reino. Y Jesús nos dice en la oración, esta oración está siendo dirigida al Padre. El Padre tiene un reino, pero ¿qué es el reino de Dios? Es lo primero que tenemos que preguntarnos antes de preguntar qué significa venga. El reino de Dios. Para acercarnos al significado del reino de Dios, hay que hacer algunas distinciones que son muy importantes y que nos van a ayudar a llegar al fondo de lo que significa esta oración. Podemos dividir el reino de Dios en dos partes. En primer lugar, está lo que deberíamos considerar como el reino universal de Dios. Y en segundo lugar, lo que podríamos considerar como el reino particular o reino especial de Dios. ¿Qué significan estas dos cosas, hermanos? Acerca del reino particular, del reino universal, quiero que vean unos textos. Primero, vayamos al primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primero de Crónicas 29, 11 nos dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Dios entonces, por ese derecho divino, al ser el creador de todas las cosas, es también el gobernador, el rey. Lo que podemos ver y lo que no podemos ver, todas las cosas son suyas. En segundo lugar, quiero que vean Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. Y ese texto nos dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos.
Cuando estamos hablando del reino universal, entonces nos referimos a algo que ya es una realidad, a algo que siempre ha sido una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Dios es el rey y Dios gobierna, Dios controla soberanamente todo. Si no, hermanos, vean Daniel 4, 34 y 35, esa forma tan hermosa de expresar esta verdad. Daniel 4, 34 al 35. Y solo un paréntesis allí. Una de las maneras que tenía la poesía hebrea y la forma en que componían los hebreos de resaltar algo es una estructura que se llama estructura quiástica, en donde los elementos que se ponen al principio se van repitiendo después en un orden inverso. ¿Por qué digo ese paréntesis? Porque todo el libro de Daniel está ordenado con esa estructura. Los hebreos hacían eso, hermanos, para resaltar algo en particular. ¿Qué es lo que está en medio de esa estructura? El punto que se resalta en el libro de Daniel es la declaración que tenemos de los labios de Nabucodonosor, un rey pagano que nos enseña de la soberanía de Dios. Y nos dice el versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es claro, entonces, que al estar hablando de este reino universal, estamos hablando de algo que ya es una realidad. No puede ser alterado. Eso no se puede cambiar. Por lo tanto, hermanos, si pensamos qué es por lo que estamos pidiendo, no podemos estarnos refiriendo a este reino, porque ya es una realidad. Nos tenemos que estar refiriendo a otra cosa, entonces, que no puede ser desligada totalmente de esto, pero nos tenemos que estar refiriendo a otro aspecto, y con eso pasamos al reino particular o especial de Dios, que a su vez debe dividirse también en dos partes. Una es el reino de gracia y otra es el reino de gloria. El reino es uno solo, pero para entenderlo necesitamos hacer esas distinciones. Algo que nos ayuda, hermanos, es, antes de pasar brevemente a esta distinción, pensar en qué es lo que implica o qué asume un reino. Un reino necesita un rey, un reino necesita súbditos, un reino necesita también una ley, y en un reino hay autoridad. Ese marco nos ayuda a entender. Estamos hablando aquí del reino de Dios. Dios es el rey, Dios tiene súbditos. Si hablamos del reino universal, en un sentido todos somos súbditos de Dios, incluyendo los ángeles malvados, incluyendo todas las cosas. Si estamos hablando de ley, Dios nos ha dejado su palabra, y si estamos hablando también de autoridad, hay diferentes formas en que Dios ejerce esa autoridad en su reino. Cuando pensamos de manera específica en el reino particular y pasando aquí al reino de gracia, tenemos que pensar que este es el aspecto en el que Cristo, como cabeza de la iglesia, conquista nuestros corazones, pone al estrado de sus pies a sus enemigos y hace que su iglesia siga avanzando. Vean por favor cómo lo expresa el Señor, hermanos, en Lucas 17, 20 al 21.
Lucas 17, 20 al 21. Nos dice: preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. O sea, ese reino ya estaba, y hemos estado hablando de eso en el Evangelio según Marcos. Cristo había venido a inaugurarlo. ¿Y cómo ejerce su gobierno Cristo si lo viéramos con estos elementos? Bueno, el Padre le ha concedido la autoridad al Hijo de ese reino. En ese ejercicio del reino de gracia, Cristo nos hace sus súbditos. Ahorita vamos a ver qué pasaba o cuál era nuestra posición antes de eso. Cristo no solamente nos da una ley externa, Él se asegura de que sea una realidad en nuestros corazones y ejerce su autoridad también por medio de su iglesia y los medios de gracia que Él ha puesto. Pero además del reino de gracia, hermanos, que es en lo que pensamos más directamente cuando hablamos del Evangelio, esa obra que Dios hace en el corazón, mostrándonos a Cristo, mostrándonos su reinado y haciéndonos que participemos también nosotros de Él. Debemos considerar, además de eso, que hay un reino de gloria. Y eso quiere decir dos cosas. Una, que hay santos ya en este momento en la presencia de Cristo, no en cuerpo, los cuerpos han muerto, pero su espíritu está presente con ellos y ellos ya participan en parte de este reinado de gloria. ¿Cuándo va a ser el final en el que todos los cristianos podamos decir estamos en el reino de gloria, ese periodo consumado? Después de la segunda venida de Cristo. Cristo va a traer este reino a su plenitud, o como lo dice Él a sus discípulos en Mateo 25, 34. Mateo 25, 34. En ese juicio a las naciones, el Señor va a decir a sus siervos: entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Noten esa distinción, hermanos. Cristo decía aquí, en el aspecto que considerábamos de gracia, el reino de Dios no va a venir con advertencia, ya está entre ustedes, dice Cristo. Es una realidad, pero todavía no ha sido consumado, porque todavía no vemos la herencia de la que Cristo habla en Mateo 25. ¿Dónde la vamos a ver? Hasta que veamos la consumación en el reino de gloria. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto nos va a ayudar a entender a qué nos estamos refiriendo cuando decimos venga tu reino. ¿Qué es lo que estamos pidiendo específicamente? Ya hemos eliminado esta posibilidad porque el reino universal ya es una realidad. Pero nos referimos a esto entonces en nuestra petición. Pero ese pronombre tú, cuando decimos venga tu reino, nos lleva a pensar en dos reinos. Y no estoy exagerando cuando digo esto, hermanos. Vean cómo la Escritura nos presenta la idea de dos reinos. Vean por favor Lucas capítulo 3, versículo 38. Y aquí voy a tratar de resumir ideas que son densas, que son muy grandes, que son importantes, en pocas palabras. Lucas 3:38. En esa genealogía que Lucas presenta, ¿con quién terminamos, hermanos? Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán es llamado hijo de Dios. E inmediatamente después de esa genealogía, ¿qué episodio tenemos? La tentación de Jesús en el desierto. ¿Qué le dice Satanás a Jesús en una de esos ataques? Nos dice el versículo 5, capítulo 4. Y le llevó el diablo a un alto monte
y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Por supuesto, el Señor respondió: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Satanás no está diciendo una mentira cuando dice que la potestad y la gloria le había sido entregada a Él. ¿En qué momento pasó eso? Hermanos, Adán, que es la forma en la que se vincula esa genealogía, había recibido la autoridad sobre esta tierra. ¿Y qué es lo que pasa? En el momento en que peca, Adán entrega esa autoridad. ¿Quién se queda con esa autoridad? Satanás. Satanás se queda como el gobernador, el que controlaba, hacía lo que quería en este mundo, en un sentido. ¿Qué es lo que hace Cristo en el Evangelio? Vean cómo Cristo, hermanos, nos explica lo que está pasando aquí. Marcos capítulo 3, versículo 23. Hay dos reinos. Marcos 3, 23 nos dice: y habiéndolos llamado les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino, noten el lenguaje que Cristo usa, está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Habían acusado los fariseos que Cristo estaba echando fuera a los demonios con el poder de Satanás, de Belcebú, el príncipe de las tinieblas. ¿Qué les dice Cristo? Eso no puede ser así. Si Satanás estuviera dividido contra sí mismo, entonces no permanecería. Pero en la parábola que nos da Jesús, hermanos, Cristo es el hombre fuerte que ata al enemigo y saquea lo que Satanás pensaba que ya iba a ser de él, esa potestad de la que habla el Señor Jesús en Lucas, que veíamos hace un momento. Cristo como el segundo Adán o el último Adán. Por eso Lucas vincula a Adán y la tentación. Retoma esa autoridad. Pone al otro hombre, siguiendo el lenguaje de Cristo, en su lugar, lo ata y saca entonces el motín, que son las almas. Cristo retoma la autoridad que había perdido Adán, que se queda Satanás. Cristo ahora la retoma para traer una nueva humanidad. Por eso es, hermanos, que cuando la Escritura habla de nuestra conversión, utiliza también en varias partes este mismo lenguaje. Vean cómo lo dice Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. El apóstol Pablo, hablando de lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas, dice esto, hermanos: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, antes vivíamos en otra esfera, en la esfera de las tinieblas, bajo el reino del enemigo. Efesios 2 va a utilizar el mismo lenguaje, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, según el Espíritu, el príncipe de la potestad del aire. Hechos 26, 18 también recalca este mismo lenguaje. La comisión que el Señor Jesús le da al apóstol Pablo, Hechos 26, 18, incluye esto. Jesús envía a Pablo, entre otras cosas nos dice el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pablo? Pablo, tu misión va a ser esta. Vas a predicar el Evangelio para que aquellos que viven bajo la opresión del enemigo, como súbditos de Satanás, sean trasladados ahora al reino de Cristo, la potestad o la autoridad de Satanás, la autoridad de Dios. Entonces, hermanos, al pensar en esa oración, venga tu reino, hemos hecho esta distinción, decimos no estamos pidiendo por el reino universal, estamos pidiendo por el reino particular y estamos pidiendo por ese reino porque hay una oposición. Y antes nosotros también formábamos parte de ese bando, de ese ejército. Estábamos con el enemigo, estábamos en contra de Cristo. Cristo, por su poder, por su gracia, Él ahora como nuestro Rey nos ha trasladado a su reino. Pero tenemos que ver ahora, y entonces, ¿por qué decimos venga? ¿Por qué decimos este verbo? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué estamos pidiendo de manera específica? Estamos pidiendo por el reino particular, y si dividimos estos dos aspectos, nos va a ayudar para saber qué estamos pidiendo exactamente. Cuando estamos diciendo venga tu reino, hermanos, estamos pidiendo que Cristo se haga de más súbditos. Esa es una de las cosas, a un nivel universal, que Cristo siga trayendo las almas. Estamos pidiendo que los que ya somos súbditos podamos ser gobernados por su palabra. Y eso lo vamos a ver más claramente en la siguiente petición. Estamos pidiendo por la presencia de los medios de gracia, porque ¿cómo va a avanzar el reino de gracia si los medios de gracia no están presentes? Estamos pidiendo que se derriben las fortalezas que se oponen a ese reino particular. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Esto es lo que pedimos al decir venga tu reino, al referirnos a este aspecto, el reino de gracia. Pero también, en un sentido, estamos pidiendo por el reino de gloria. Estamos pidiendo que ese reino sea consumado. Estamos pidiendo porque la segunda venida de Cristo sea más pronto. Esto es parte, entonces, de lo que debemos pensar cuando decimos esas palabras, venga tu reino. Hemos visto ya el significado, he hecho esas distinciones entre el reino, estamos pidiendo por el reino particular, y en ese reino particular estamos pidiendo por dos aspectos. El reino de gracia, que tiene que ver con la presencia del Evangelio, los medios de gracia en el mundo, los ministros, que se derriben las fortalezas que detienen el avance del Evangelio, etc. Y aquí en el de gloria estamos pidiendo que eso que ya es una verdad en el cielo, sea también una verdad en la tierra, que Cristo regrese y consume eso que Él ha comenzado. Ahora, hermanos, vamos a ver algunas aplicaciones para terminar. ¿Qué podemos aprender a un nivel muy práctico de esta oración? En primer lugar, hay que preguntarnos, a manera de examen, ¿bajo qué gobierno estamos? ¿A quién estamos sirviendo? Todos los seres humanos somos súbditos y estamos sirviendo, según lo dice Hechos 26 que leíamos ahorita, o estamos sirviendo a Satanás bajo su potestad o estamos sirviendo a Dios. Esa debería ser la primera pregunta, ¿bajo qué gobierno estamos? En segundo lugar, el reino universal de Dios, hermanos, ese primer aspecto que hemos visto, nos consuela y nos anima a pedir por el reino particular. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros tenemos la convicción de que Dios está controlando todas las cosas, tiene el dominio sobre todos, es excelso, está por encima de todos, entonces Él tiene el poder para traer estos aspectos que hemos visto, para traer su gracia, para seguirla extendiendo en el mundo y para consumar ese reino. Entonces, aunque estamos pidiendo por este en particular, una aplicación es que el reino universal nos da la convicción, nos da el consuelo, nos da el ánimo de saber que el Señor puede y va a traer estas cosas. ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? Por eso,
La soberanía de Dios es la convicción que sostiene nuestra oración. Por eso era tan importante entender esas distinciones. En tercer lugar, hermanos, esta petición se ha de reflejar en nuestra vida. Si oramos por el reino, si somos súbditos, ¿qué debería ser el resultado lógico o natural? Que vivamos como tales. Cristo lo dijo en el Sermón del Monte: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa debe ser la prioridad. Lo demás, el Señor se va a encargar de eso, nos dice Cristo en Mateo 6:33. Pero ¿qué debemos buscar primero? El reino. Si oramos por el reino, entonces lo congruente es que lo busquemos y que esa sea nuestra prioridad. El apóstol Pablo también nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, algo de lo que encargaba a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 2:12 les dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué puede ayudarnos a pensar cuál es la manera digna de Dios, la manera de andar, la manera de nuestro caminar cristiano? Bueno, no podemos dejar de pensar que Él nos llamó a su reino y a su gloria. Y como súbditos hay una manera fiel de vivir. Lo veíamos en estos elementos. Si Él es el rey, nosotros los súbditos, que sería lo lógico obedecer la ley que el rey nos ha dado. Entonces, antes de avanzar un poco más aquí, vean que las aplicaciones que estoy haciendo son de dos tipos. Son de carácter público o son de carácter privado. O sea, hay tantas aplicaciones que salen de esto, hermanos. Unas tienen que ver con lo que pasa en todo el mundo, con lo que pasa con otras personas, con lo que pasa con gobiernos enteros, y otras aplicaciones tienen que ver directamente con la vida de cada uno de nosotros. En cuarto lugar, debemos orar, debemos pedir que Dios retire los estorbos al reino de gracia. ¿Cuáles son los estorbos del reino de gracia? Bueno, en primer lugar, en orden de jerarquía, Satanás y sus ángeles. Hemos visto dos reinos, hermanos, que se oponen. Lo vemos en el libro de Daniel, cuando uno de los ángeles es enviado al profeta, y el ángel le dice al profeta que hubo alguien que se le había opuesto para que él llegara allí. Y ese alguien era un ángel que estaba por encima de un gobernador de un país, de un lugar en específico. Por lo que entendemos, hermanos, o lo que alcanzamos a deducir de esa jerarquía, los ángeles están involucrados a ese nivel. En los gobiernos, por ejemplo, en los países, queriendo cegar el entendimiento de la gente, queriendo impedir la entrada del evangelio, queriendo expulsar a los creyentes que hay allí. Y si ustedes quieren ejemplos muy claros de eso, pueden pensar, por ejemplo, en países como en India en este momento, que dependen de un gobierno que mantiene una falsa religión que se opone totalmente al cristianismo. Y por eso, si buscan casos de persecución en India, se van a dar cuenta que los gobernadores muchas veces se lavan las manos, porque no quieren el cristianismo, quieren ver que florezca el hinduismo en esa tierra. Entonces oramos, hermanos, que la influencia de Satanás y sus ángeles sea frenada, que las falsas religiones vayan cayendo en el mundo, es parte de lo que pedimos con esto, que Dios conceda que haya gobiernos humanos que promuevan el avance del evangelio, o al menos no lo estorben, Además, hermanos,
Esta petición nos enseña que podemos esperar avance y oposición. Avance y oposición. ¿Va a seguir avanzando la iglesia de Cristo? Por supuesto que sí. Yo no veo otra cosa en el Antiguo y Nuevo Testamento, hermanos. No sé ustedes, yo sé que las noticias intentan desmoralizarnos y que esto y que la élite, que los que se reunieron, ¿qué? Los del Foro Económico Mundial y que Bill Gates ya viene con todas sus ideas. Está bien que lo siga intentando. Yo estoy convencido de que la iglesia de Cristo va a seguir avanzando, porque es la promesa que Cristo nos dio, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pero ese avance, hermanos, ese avance, esto es clave, va a venir con oposición, o podríamos decir, por medio de la oposición. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña. Ese es uno de los puntos principales de Apocalipsis. ¿Cómo vence el león? ¿Cómo triunfa? ¿Cómo viene la victoria? Por medio del sufrimiento. Nosotros podemos esperar lo mismo. La iglesia va a avanzar y va a avanzar con o por medio, a pesar, de la manera en que quieran esquematizar eso, la iglesia va a avanzar. Es una realidad. Y esta petición nos enseña eso. Podemos esperar ese avance. Venga tu reino. Va a ser una oración eficaz, pero va a venir acompañada también de aflicciones, de dificultades, de tribulación. Además, en esta oración o por esta oración debemos desear, debemos pedir que el reino de gracia avance también en nuestro corazón. Por eso les decía, hay aplicaciones que tienen que ver con un nivel público, con naciones enteras, con los propósitos de Dios sobre toda la tierra. Y hay aplicaciones que tienen que ver directamente con nuestro corazón. Al pedir venga tu reino, estamos pidiendo también implícitamente que la santidad de nuestros corazones crezca, que nuestro pecado siga siendo subyugado a la realeza de Cristo, que el pecado sea sujetado, que podamos ser útiles para el Rey Jesús. Es parte de lo que estamos pidiendo, un avance universal, pero también un avance de ese reino de gracia en nuestros corazones, porque en un sentido, hermanos, nuestro corazón es como un pequeño reino y sigue habiendo oposición, sigue habiendo enemigos que se cuelen allí, sigue habiendo tentaciones, sigue habiendo pecado, y queremos que Cristo subyugue por completo nuestras vidas. Además, estamos pidiendo aquí que la Iglesia Universal avance y que Dios bendiga el uso de los medios de gracia. Entonces, ideas para pensar en nuestra oración. Señor, queremos que tu evangelio siga llegando hasta los últimos rincones de la tierra. Señor, que aquellos pueblos que en este momento no cuentan ni siquiera con una copia de tus escrituras puedan ser alcanzados también por tu palabra. Señor, que en aquellos pueblos en donde no se está invocando tu nombre, tú te reveles con poder. Y a propósito de eso, hermanos, no voy a explicar cómo pasa eso, pero muchas personas en el mundo musulmán, muchas, están teniendo sueños y dicen que Cristo se les está revelando. Y resulta que después llegan predicadores de la palabra y les dicen, y ellos dicen, en el mundo musulmán se llama Isa, Jesús, y le dicen, es el mismo que se me presentó a mí. Y de hecho a veces sueños, hermanos, en los que las personas sueñan que va a venir cierto predicador a hablarles de la palabra, y eso ocurre. ¿Cómo pasa? Dios es soberano, hermanos. En Arabia Saudita el acceso al evangelio está estrictamente, totalmente prohibido, y yo creo que Dios está haciendo cosas que quizá nos cuesta encajar en nuestra doctrina o no sabemos cómo interpretar, pero es una realidad, y hay personas en el mundo musulmán que están llegando a la fe así, que no tienen nadie que les pueda hablar de Cristo, y de repente, a veces, algunos sueñan, algunos viendo la televisión, en canales cristianos que transmiten por satélite, o a veces, incluso a veces, algunos musulmanes llegan a tener curiosidad cuando ven el nombre de Isa, porque ellos creen que Jesús en realidad es otra persona que ellos tienen
en el Corán. Incluso algunos de ellos, por la curiosidad que eso les da, empiezan a buscar información y después encuentran el Evangelio y el Señor los salva. Así que deberíamos sentir ese optimismo de decir, Señor, no hay restricciones para ti, aunque los gobiernos intenten refrenar el avance de tu Evangelio, Padre, tú puedes hacerlo. Pero debemos pedir también, hermanos, que esos medios de gracia estén presentes en donde no lo están todavía. Que el Señor levante obreros, levante ministros, levante una predicación pura también de su palabra. Estamos incluyendo todo eso en esa oración, venga tu reino. Dos últimas aplicaciones. Esta petición también nos enseña a despreciar las cosas de este mundo y sus placeres. ¿Cómo, hermanos? Porque decimos, venga tu reino, y sabemos que nosotros vamos a participar de él. Y es una realidad que las cosas que Cristo va a traer no pueden compararse en nada con los mayores placeres que esta vida nos pueda ofrecer. Entonces podemos tener ese contentamiento en decir, Señor, vivimos para ese reino, no vivimos para este mundo. Y por último, y muy relacionada con esta petición nos enseña a tener confianza en las dificultades en este mundo. ¿Por qué? Por la misma idea, hermanos, de que vamos a heredar ese reino que Dios ha preparado. Un puritano lo dijo de esta manera: sin importar cuán pobres y miserables sean en este mundo, son herederos de una corona y un reino. Y eso trae consuelo a nuestras almas, que aun si sufrimos aquí, aun si nos quitaran la vida, podemos confiar, Dios ha preparado un reino para sus hijos, y ni este mundo, ni Satanás, ni todas sus huestes espirituales pueden tocar o mover esa realidad. Hermanos, estas son algunas de las lecciones o aplicaciones que aprendemos de esa petición que nos dice, venga tu reino. Espero que se puedan llevar en su mente esa distinción que he hecho para que les ayude a pensar qué es lo que estamos pidiendo exactamente, y nos hemos referido de manera específica a esta sección, esta parte, por el reino particular de Dios.